queremos agradecerte, Pepe, la generosidad de prestarnos tus cuadros antiguos. Aquí tenemos 2 que se pusieron aquí de escenografía y tenemos 2 más que Pepe nos hizo favor de traer y que Tete nos va a ayudar a presentar. Los voy a modelar. Aquí está, ¿de qué es? Este es de... Es el Jalapa del siglo XIX, en la calle de Enríquez. En la calle de Enríquez. Ahora que la están remodelando, pues ahí les damos la idea. Y este es precisamente de la Plaza Lerdo, con la catedral de fondo. Y la Plaza Lerdo, como muchos jalapeños, aspiramos a que vuelva a ser un área verde, un área de esparcimiento familiar, y no esa plancha de cemento que es actualmente y que verdaderamente y además, no ofrece ninguna vista grata. Los ¿no? árboles son naranjos. Entonces dicen las crónicas que era una ciudad perfumada, porque los naranjos tienen un aroma exquisito. Entonces las naranjas y todos los árboles frutales que se ponían hacían que fuera una ciudad muy perfumada y daba gusto andar caminando por la ciudad y con el aroma de los árboles frutales. Los lavaderos en Jalitic vienen de la época prehispánica. En la época de la colonia se pidió permiso al virrey para hacer los lavaderos. Ahí está un nacimiento de agua, ¿no? Esos lavaderos sí vienen desde la época prehispánica. Los lavaderos se hacen en la época colonial. Pero lo interesante que esa agua que viene de los mantos freáticos del cofre de Perote, esa agua desde que viene desde la época prehispánica sigue llegando a Jalitic. Entonces, esa agua que sale en los lavaderos, es agua que viene directamente del cofre de Perote y que por medio de una bomba surte de agua al mercado Jáuregui, que es un dato poco conocido. Mira, qué interesante. El mercado Jáuregui se surte del agua de Jalitic y por eso nunca les falta el agua. Y por medio de una bomba les llega. Y tenemos, ¿cuántos nacimientos tenemos así en Jalapa? Jalapa, por las crónicas que tenemos, su centro histórico está nadando en agua. Aparte de los túneles que también... es otro tema muy interesante. De los túneles, Jalapa tiene muchos ríos subterráneos y tan solo tenemos en la zona de Jalitic contabilizados más de 28 pozos, nada más en la zona de Jalitic. Porque resulta que en la época colonial toda casa tenía su pozo. Cada casa tenía su pozo y el tejado de tal manera de absorber el agua de lluvia. El agua de lluvia se aprovechaba. Antes aprovechaban más que hoy en día, Pepe. Hoy en día, entonces había sus canalitas para aprovechar el agua y en el centro de las casas siempre había su pozo. El problema es que ayuntamientos ya más modernos dictaminaron tapar los pozos. Todos los pozos han estado tapados y han canalizado el agua al drenaje. Entonces es un desperdicio brutal de agua, pero brutal, porque reitero, toda esa agua ha sido canalizada al drenaje, los pozos clausurados, y le quitaron a Jalapa una fuente de agua pues magnífica que teníamos, de agua pura además, ¿no? Y de agua todo, muy pura, sí. O sea que viene de los mantos freáticos del cofre de Perote. Podríamos decir que Jalapa no tendría por qué tener problemas de agua. No, al menos por el centro histórico, sí. Es más, como les decía, los 4 pueblitos fundadores estaban a la vera de un río. Si me permites continuar. Por favor, Pepe. Porque es interesantísimo. Llega Moctezuma I, Moctezuma y Wilcamina, que se le conocía como Moctezuma el Flechador. Aquí está esta representación que les traigo de cómo sería el emperador azteca, el 5º emperador azteca, que vino a conquistar esas regiones, pues, unos tipos fuertísimos. Estas son representaciones que hemos de Jesús Helguera, que representa al Moctezuma de esa época. Tenemos una visión a veces en los indígenas como chaparritos, escarbados y blanquitos. No, mira, la verdad, señorones. El caso es que cuando empezamos a tributar al Imperio Azteca en 1457, no hubo mucha diferencia porque teníamos los mismos dioses.
con diferentes nombres, pero sí, representando pero por mismo, ejemplo, ¿no? Quetzalcóatl era un dios que veneraban todas las civilizaciones de Mesoamérica, todas, y Quetzalcóatl era un dios muy popular y del que hay que decir mucho, pero Quetzalcóatl y muchos dioses eran del mismo de la misma identidad. Bueno, total, hubo una revuelta, los totonacas vuelven a recuperar el terreno, pero en 1467 Azcayacal, otro rey azteca, 10 años después, los vuelve a derrotar y volvemos a tributar al imperio azteca. Y hasta que llegan los españoles, el 18 de agosto de 1519, esta región tributaba al imperio azteca, todo el Golfo de México. Aquí un dato interesante: cuando Moctezuma I derrota al imperio totonaco y viene a recorrer sus dominios, llega a lo que hoy es Jalapa, y él es el que a los 4 pueblitos dispersos los funda en barrios, porque ojo, los aztecas sus ciudades las dividían al estilo europeo, sin tener contacto con ellos, ya las formaban en barrios. Y la Gran Tenochtitlán estaba dividida en barrios, y hizo lo mismo acá. Hace el barrio de Jalitín, el barrio de San Francisco, en fin, hace los 4 pueblitos dispersos, los forma en 4 barrios, y al conjunto es Moctezuma el que le da la denominación de Jayapan, que significa manantial sobre la arena, y él es el que nos bautiza. Qué dato tan interesante. Sí, todo eso está en las crónicas, entonces le debemos el nombre de Jalapa, ya castellanizado, a Moctezuma I, que fue el que en 1313, precisamente, cuando fundan ya los 4 barrios fundadores, nos conforma como un pueblo y nos da la personalidad, porque nos distingue con un nombre. Es cuando aparece el nombre de Jalapa, porque, por ejemplo, como tú dices acertadamente, bueno, es que se habla de muchos siglos antes, todo eso, pero no teníamos una identidad, y Moctezuma es el que nos da la identidad, ya nos da la identidad como pueblo, vaya. Al nombrarnos Jalapa. Y nombrar en 4 barrios lo que eran 4 pueblos dispersos. Mira qué interesante. Entonces, bueno, llega finalmente el 18 de agosto de 1519, llega a Jalapa Hernán Cortés, que inicia la otra etapa, y aquí nace el primer caballo de América en tierra firme. Resulta que una yegua desde Cuba ya venía preñada y nace en Jalapa. En Jalapa nace el primer caballo de América. Es un dato histórico muy interesante. Un dato interesante, sí, también. Díaz del Castillo nos da ese dato. Bernal Díaz del Castillo nos da ese dato. Inclusive nos da el dato de que, bueno, pues Hernán Cortés, en su afán aparte de buscar el oro y de conquistador, evidentemente un conquistador en toda forma, sus capitanes, queriendo evangelizar a la población, hacen una cruz, y que hubo una gran discusión, porque a la hora de irse, pues pensaban que esa cruz se las iban a romper, porque pues los naturales no tenían idea de eso. Entonces hubo una gran discusión, y finalmente Hernán Cortés dictaminó que la cruz se quedaba, y se fueron. No sabemos qué pasó con la cruz, pero Bernal Díaz del Castillo recoge todo eso, va a la Gran Tenochtitlán, durante 2 años combate a los aztecas, los derrotan, y en 1521, ya derrotado al imperio azteca, envía a 20 soldados a hacer el pie europeo en Jalapa. Jalapa se inicia con 20 soldados que llegan. Uno de ellos, que por cierto se estableció en la zona del Lencero, y por eso se llama por el soldado Juan el Lencero, por un soldado de Hernán Cortés que ahí se estableció, y otro soldado que de esos 20 se fue a hacer una venta a los llanos de lo que hoy conocemos como llanos de Perote. No había nada, y
con una visión comercial. Los comercios de esa época les llamaban venta. Entonces pone un comercio ahí, una venta para el paso de diligencias que iban a la Ciudad de México, de Veracruz a México y de México a Jalapa, Veracruz. Y era un soldado alto, fornido, se llamaba Pedro. Le decían popularmente, le empezaron a decir las gentes que en su venta se empezaron a afincar, le decían Pedrote, y finalmente quedó en Perote. Finalmente de Perote derivó en Perote, pero la ciudad de Perote nació con una venta de un soldado español. Entonces, ¿cuándo nos volvemos villa? ¿En 1700? Es el 18 de diciembre de 1791. Después de las ferias de Jalapa, Jalapa tuvo un auge con las ferias de Jalapa que le dieron una gran personalidad. Las ferias de Jalapa que fueron, utilizando un término accesible actualmente, fue el World Trade Center del mundo. Teníamos unas ferias increíbles que el rey de España autorizó que se hicieran en Jalapa. Nos dieron gran personalidad, y gracias al fruto de esas ferias, que fueron de 1720 a 1794, esas ferias que le dieron a Jalapa una gran personalidad, provocan que el 17 de diciembre de 1791 el rey de España, Carlos IV, nos declarara villa, y nos envía el escudo de armas. Entonces eso fue fundamental para consolidar a Jalapa ya como población. Ya en 1830 se nos daría el título de ciudad, pero fue un importante paso que se nos declarara villa, y en el escudo de armas viene lo más representativo de la ciudad, porque viene la cornucopia, que significa la abundancia de la región, todo lo abundante de la región, y viene el Mapultepe con 5 picos, es el escudo, ¿no? Es lo que hay que hablar. Y viene la raíz de Jalapa. Durante la colonia, lo que más exportó Jalapa a Europa y a China, lo que más exportamos fue una raíz que crecía de manera silvestre, que se llamaba la raíz de Jalapa. Esa raíz de Jalapa era muy apreciada y muy solicitada porque curaba todos los males. Y sin ser merolico, pero te curaba cólicos y curaba los males de la época, los curaba. La raíz de Jalapa era muy buscada. México, bueno, la Nueva España, lo que más envió a Europa y al extranjero fueron toneladas y toneladas de oro y plata. Pero Jalapa lo que envió fue la raíz de Jalapa, y por eso a Jalapa se le conoció internacionalmente por dos maneras: por Jalapa de las ferias, por las ferias que aquí se hicieron, las ferias comerciales, y las ferias que se hicieron, y también se le conocía como Jalapa de la raíz de Jalapa, que es un tubérculo que está en el escudo de armas de Jalapa, parece una zanahoria, y nos hizo internacionalmente famosos. Y un dato interesante: actualmente está extinguida. Yo he hecho mis investigaciones y está extinguida. He ido a los centros botánicos, al de aquí, en los varios centros que tenemos, nadie la tiene. Esporádicamente me dicen, ¿cómo no? Si está en tal lado y aquí y allá, pero la realidad es que no hay. La realidad es que está extinguida. Fíjate que qué pena, ¿no? Digo, un símbolo tan importante del desarrollo de nuestra ciudad, ¿no? Yo iba a comentar sobre la malanga, que ahorita se da mucho cultivo por aquí de malanga, y que es la mafafa famosa, que es la hierba, una hoja que también yo me acuerdo que de niña decían que curaba muchas cosas, y el tubérculo es la malanga. Yo acabo de ver un reportaje sobre eso, y es también un tubérculo que tiene toda la vida aquí, pero que apenas descubrieron todas las propiedades que tiene. A lo mejor va por ahí. Sí, hay que hacer una campaña para ver si le podemos rescatar la raíz de Jalapa. Fíjate que bueno, vamos a aprovechar Jalapeando precisamente para tomar ese apunte tuyo, Pepe, volverlo iniciativa, y que si alguien sabe de nuestro auditorio dónde podemos encontrar ese tubérculo que dice Pepe, en la raíz de Jalapa, pues nos lo señale para que hagamos un esfuerzo y recuperemos el cultivo de este tubérculo que fue tan importante durante el desarrollo de nuestra Jalapa.